Bueno, estamos nuevamente en La Trinchera, el programa de FUCPAN, que lo pueden ver a través de YouTube y de todas las redes de nuestra federación. Hoy tenemos el honor de que nos visita Madeleine Renoir, creo que lo pronuncié bien, ¿no? Renom, muy bien. Y tiene tantos títulos, la compañera, que los voy a leer. Ella es licenciada en Ciencias Meteorológicas de la Universidad de la República, doctora en Ciencias de la Atmósfera y los Océanos, obteniendo su titulación en la Universidad de Buenos Aires, y fue presidenta del Instituto Uruguayo de Meteorología entre 2016 y 2020, y ex integrante del Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático y Variabilidad. ¿Sí? Y además, hoy, Universidad de la República, grado 4, Facultad de Ciencias. Un gusto tenerte aquí. Bueno, muchas gracias por la invitación, un placer compartir este rato con ustedes. Bueno, te imaginarás que nos preocupa profundamente, primero como ciudadanos, luego como organización, el problema que estamos viviendo frente a la crisis hídrica. Pero entonces, lo primero que queríamos preguntarte es que la sequía fue decretada por el Ministerio de Ganadería en agosto del año pasado aproximadamente, ¿no? Y se adjudica el fenómeno natural de la Niña. Esto es efectivamente así, y además lo otro que nos preocupa, ¿habrá un cuarto año de sequía? Bueno, vamos a empezar. Lo primero, venimos de 3 años consecutivos del fenómeno de la Niña, que es un fenómeno que se da en el Pacífico tropical central, ¿sí? Allá lejos, y es una interacción entre el océano y la atmósfera que luego va impactando a nivel mundial y tiene distintos impactos. Por lo general está asociado el fenómeno de la Niña en nuestra región con un déficit en las precipitaciones. Este fenómeno de la Niña tuvo como algo muy atípico, y es que duró 3 años, o sea, 2020, 21 y 22, hasta hace pocos meses, veníamos teniendo en esa zona del Pacífico un fenómeno de la Niña. El decreto de sequía que tú mencionas, que en otros años dentro de este evento el Ministerio de Ganadería decretó en distintos momentos sequía, que la decreta cuando uno empieza con déficit de las precipitaciones, luego viene la sequía agronómica, o sea que afecta a los cultivos, pastizales, y luego viene la sequía hidrológica, o sea ya cuando afecta a los cursos de agua, a las cuencas. Y es un mecanismo que tiene el gobierno, bueno, de ayuda al decretar esa sequía, dispara ayudas económicas. Por la emergencia. Por la emergencia agropecuaria. Cuarto, la Niña ya no está más. La Niña se murió. Se murió, estamos en estado neutro y de hecho estamos comenzando a un calentamiento de las aguas en el Pacífico tropical, que se está esperando que este año termine con un fenómeno de Niño, que es lo opuesto a la Niña. Pero, o sea, se está estableciendo en esa zona del planeta, digamos. Y después la atmósfera responde y empieza a transmitir sus impactos hacia el resto del planeta. ¿Cuáles son los impactos del Niño? Bueno, lo que pasa es que los impactos del Niño son mundiales. En nuestra región se hace referencia a que se esperan, cuando tenés un evento Niño, que las precipitaciones en nuestra región estén por encima de lo normal, pero en primavera, lo que es más octubre, noviembre, diciembre, ¿sí? O sea que se esperaría para fines de este año, si se establece bien, hay que ver cómo se establece, cuál es la anomalía que genera, digamos, con respecto a las temperaturas de superficie del mar en esa zona, pero se esperaría... Ahora, Madeleine, si lo esperamos para esa fecha, me preocupa, es lejos para la situación que vivimos. Bueno, pero el fenómeno del Niño, tanto su fase fría, que es la Niña, como su fase cálida, que es el Niño, no es el único fenómeno que favorece a las precipitaciones. Hay otros, nosotros les llamamos modos de variabilidad que interactúan. Este verano o este último año de sequía en nuestra región
trabajaron en conjunto. Tenías el estado base de la niña más otros modos de variabilidad que son lejanos. Unos son cercanos al Índico, otros en las zonas polares, que todos estaban en una fase que favorecían el déficit de precipitaciones. O sea, hubo un acumulado de situaciones atmosféricas, climáticas, que favorecieron el déficit de las precipitaciones. No, mi preocupación es porque el gobierno está planteando, bueno, que va a llover y que va a llover, pero la verdad, no llueve. No llueve. Las últimas perspectivas estacionales, que se hacen a 3 meses bloque, que son junio, julio y agosto, que se hacen en conjunto entre el INUMED y la Universidad de la República, la Facultad de Ciencias y la Facultad de Ingeniería, admiten para la zona suroeste del país, en estos 3 meses, la probabilidad de que las precipitaciones entre normal y un poquito por encima de lo normal, a lo que es esa época, ¿sí? Y el noreste también. Hay una franja en el medio que en realidad no tenemos fuente de predictibilidad para las precipitaciones. Ahora, también, ¿qué quiere decir esto? Si uno dice para el sur, que estén entre lo normal y levemente por encima de lo normal, que es el histórico, no quiere decir vos estás entrando a esta estación con un déficit grande, muy grande. Entonces, que llueva lo normal, el histórico, que no comprende el último año, digamos. No resuelve. No resuelve. Empieza a, digamos, no profundizar y acomodar un poquito lo que es esta crisis, ¿no? Porque la región del suroeste del país, nosotros hicimos un estudio desde abril del año pasado hasta mayo de este año, en el suroeste del país llovieron 300 milímetros anualmente, donde lo histórico es que lluevan entre 1.000 y 1.200 milímetros. O sea, estamos con un déficit muy grande. Y es la sequía más importante de los últimos 45 años en esa región del país, el suroeste. Terrible. Ahora, el Departamento de Ciencias de la Atmósfera emitió un informe en el que se sostenía que en Uruguay la temperatura aumentó 1 grado. ¿Esto es así? Sí. ¿Y qué consecuencias trae esto? Bueno, eso es un estudio que hicimos en referencia, bueno, a ver el cambio climático. ¿Cómo incide? ¿Sí? ¿Cómo incide? Esto se tomaron series muy largas, series de temperatura del país, en donde se vio esa tendencia lineal, porque cuando tú haces estudios de cambio climático tenés que agarrar muchos años, en que tenés un aumento de la temperatura de 1 grado en nuestro país, que si uno lo quiere seguir al futuro cercano, por lo general se sigue esa tendencia al aumento. Un aumento en la temperatura en todo el sistema representa que a veces uno dice 1 grado no es nada, ¿no? Si ayer tenías 18 suena y hoy tenés poco. 19, suena como poco. Pero cuando es de día a día, pero cuando son de muchos años, eso quiere decir que el sistema tiene la capacidad de retener una cierta cantidad de energía. Y eso repercute pues, en las precipitaciones, en la cantidad, mueve las precipitaciones a nivel mundial. Fíjense que en el Acuerdo de París, o sea, uno de los umbrales que uno quiere lograr es que el aumento de las temperaturas no superen el 1.5 grados a nivel mundial anual. ¿Sí? O sea que si nosotros aumentamos 1... sí, en toda la región. Es preocupante. Es importante, sí. Como expresidenta de INUMED, ¿cierto? Y tras llevar a cabo un camino de modernización del instituto, ¿cómo está ahora la situación del instituto? Porque eso nos preocupa por ser un instituto justamente que nos avala científicamente frente a los problemas. ¿Cómo está hoy? Bueno, cuando yo quise transmitirle al instituto, o sea, cambiar un paradigma un poco obsoleto que había de los servicios meteorológicos, digamos que eran solo servicios que brindaban el estado del tiempo. Hoy por hoy la demanda es mucho más grande que cómo va a estar el tiempo mañana o pasado, porque tenés que generar una meteorología y ciencias del clima para los sectores productivos, que es bien importante. Hay que
empezar a desarrollar otras escalas de predicción, la subestacional es una de ellas. Son líneas que se tiran a nivel mundial y que, bueno, yo creo que Uruguay tiene el potencial para hacer eso, si bien falta el mayor problema es recursos humanos capacitados, ¿sí? Porque el recurso humano capacitado no se hace de un día para de un día para el otro, más allá de cierta tecnología y modernización. Hoy por hoy habían ingresado bastantes, un grupo de funcionarios ya con licenciatura, con maestría, con doctorado, por distintas razones, todo ese personal que ayuda al desarrollo de tecnologías, de sistemas operativos, ya no está más dentro de la institución. El proyecto del radar meteorológico quedó en nada, que, digamos, estaba propuesto, bueno, adquirir un radar meteorológico, si bien no alcanza, pero somos el único país en la región que no tiene radar meteorológico. Pero no es, los otros tienen y yo no tengo, es por qué se necesita. Estamos en una zona climática en donde se generan las tormentas convectivas más intensas junto con el oeste de Argentina, con toda la formación de tornados, que bueno, ya sabemos que pasó no solo el de Dolores, sino que pasan bastante seguido, con granizadas muy intensas, que eso afecta a toda la parte de cultivos, precipitaciones intensas. Los radares son fundamentales para poder comprender, porque hoy por hoy las tormentas se desarrollan mucho en la vertical. Y nosotros solo tenemos datos en la horizontal y nada más. No sabemos más nada qué es lo que va a pasar. Y bueno, lamentablemente eso, bueno, en todo lo que va de este periodo no se ha adquirido el radar, ¿no? Una pregunta, tú sabes que FUBAN es una organización fundamentalmente urbana, digamos. Entonces, la vida, obviamente, en la ciudad no es lo mismo que la vida en el campo. No. Pero entonces nos preocupan ambas, pero en particular, ¿cómo afectaría a la vida ciudadana, digamos, esto del calentamiento en el país? Hay una línea que queremos desarrollar dentro de facultad que se llama clima urbano, para empezar a trabajar en las ciudades, porque las ciudades generan islas de calor, además. Por el hormigón, por la construcción, generan islas de calor. Interesante. Si ustedes ven ahora... No islas precisamente de la fantasía que querían hacer. No, estas son de calor. De hecho, uno lo ve, no es lo mismo la temperatura que hoy uno puede ver que registra la estación Prado que la que registra Melilla. Claro. ¿Sí? Entonces, se genera un clima urbano, más contaminación, más distribución. Tengo una colega con la cual estudiamos juntas, nos recibimos juntas, pero ella ahora está en Brasil y se dedica un poco al mapeo, porque también comprender el clima urbano sirve mucho para la distribución de electricidad, ¿sí? En zonas más frías o más cálidas, dentro de la ciudad, hay como focos más cálidos que en otros. No es lo mismo en verano estar frente a la costa, que vos tenés la brisa, etcétera, que sí, o en Colón. Claro. Es totalmente diferente. Entonces, eso también sirve para cómo administrás la distribución de energía en los distintos sectores, contaminación también, polución. O sea que eso es, y hasta diseños a largo plazo de dónde poner zonas verdes, o sea, proyecciones de cómo estructurar tu ciudad, cómo irla haciendo crecer o hacia qué zona irla haciendo crecer, ¿no? Quiere decir que hay elementos que tendríamos que tener en cuenta por esta situación y que puede mejorar la vida de la gente en la ciudad. Sí, son proyecciones, el diseño de ciudades o hacia dónde se crecen las ciudades son diseños a largo plazo, claro, ¿no? Claro. Con lo cual, digamos, que no solo para las ciudades, sino en todo el tema de cambio climático, nosotros insistimos un poco, es que sería importantísimo tener políticas de Estado, claro. No políticas partidarias o de un gobierno. No. Hay que tener políticas de Estado, porque mismo lo que estamos hablando ahora, la sequía, va a haber sequías,
van a ser, en las proyecciones a cambio climático, por ahí se esperan que las sequías sean más frecuentes, no tan largas y más intensas. Pero no trabajar sobre la crisis, que uno, bueno, trabaja a las apuradas, sino realmente prever, y eso requiere políticas de Estado, porque por ahí este gobierno de este partido está sufriendo esta crisis que tiene unos costos enormes económicos y sociales. El gobierno anterior pasó un tornado de dolores, pasó inundaciones, que también tuvo costos muy importantes. Entonces, ahí yo creo que, y en muchos países desarrollados, lo que en esos temas se hacen políticas de Estado. Y eso no se discute. Ahora, a nosotros, no sé si entra dentro del estudio que ustedes hacen, pero esto de la sequía, del agua salada y demás, obviamente que ha preocupado a toda la ciudadanía y nos tiene en vela, digamos, qué pasa en los próximos días, ¿no? Nosotros siempre estuvimos orgullosos de tener agua potable. ¿Y qué pasa con eso? Bueno, ahí sin entrar en el territorio de la hidrología y la hidráulica, que no es mi métier, pero realmente, a ver, que ahora se está sacando agua y hay un proyecto también, ¿no? Que nosotros hicimos un estudio, ahí está el proyecto Neptuno, sí, también para, o sea, extraer agua del río de la Plata. Hicimos un estudio haciendo buscando toda la información que había hasta ese momento y corriendo un modelo que es del río de la Plata, en donde el río de la Plata y en la zona donde se iba a extraer, la salinidad era mayor. Es mayor continuamente. ¿Qué pasa? Cuando hay años La Niña, más allá del déficit de precipitaciones, también está asociado a, sobre todo en la época de verano, con vientos predominantes del este y persistentes. Eso quiere decir que me trae agua salada, ingreso del océano Atlántico que entra hacia el río. Entonces, los niveles de salinidad son muy altos. Por eso, en un momento también en el proyecto Neptuno se planteó hacer el polder como esa gran piscina para poder extraer agua cuando la salinidad es un poco más baja y poder dejarla ahí para utilizar. Que también tiene otras complicaciones también de lo que es calidad de agua, cianobacterias, etcétera, que otros colegas limnólogos en facultad también hicieron informes. El tema es que por ahí habría que estudiar, porque yo sé que el agua potable es un problema a nivel mundial, pero tenemos muchísimas cuencas hidrográficas de agua dulce. O sea, podríamos tener perfectamente. Bien diseñada y hay que ver todo el estudio, ¿no? O sea, y no perder el 50%. Bueno, eso sí, eso no se puede estar perdiendo. No, hoy por hoy creo que quedó claro, pero eso son, digamos, inversiones que se tienen que estar manteniendo, ¿no? Bueno, te agradecemos mucho, No, has sido favor. muy clara, muy pedagógica en tu planteo. Veamos si llueve. Bueno, para las próximas 2 semanas no hay, en esta primera semana... Muy poco. Y no llegan a 15 milímetros en una semana y la otra no más de 20, o sea que si hacemos 30 milímetros, claro, ¿qué son los milímetros? Los milímetros de lluvia son litros por metro cuadrado. Un milímetro de lluvia es 1 litro por metro cuadrado. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos 30 milímetros en 15 días, son a 2 milímetros, 2 litros de agua por metro cuadrado. Y que aparte tienen que llover en la cuenca de Santa Lucía, no en cualquier lado. Pero ya es poco. Entonces, y con la evaporación, etcétera, realmente no se estaría levantando la crisis en las perspectivas de lluvias a este corto plazo de 2 semanas. Nos están viendo eventos importantes de precipitación
que no es solo una precipitación intensa, porque capaz que te lleven 70 milímetros en una hora, con un suelo seco, etcétera, puede generar inundaciones repentinas que no estaría, no sería útil. Uno precisaría no solo que llueva, sino que llueva de una cierta forma, o sea, parejo, sí, varios días, que vaya, y bueno, y eso difícil. Es poco y no se va a dar. En las proyecciones las perspectivas que estamos viendo en las próximas 2 semanas. Bueno, veremos en el próximo programa de La Trinchera si llovió o no llovió. Tristemente.